regulación de la diferenciación ya no es dependiente de eritropoyetina, ya es por otras moléculas que tampoco la vamos a revisar, pero en este estadio comienza un periodo igual de importante, en el cual el eritroblasto basófilo es el estadio de maduración del eritrocito en el cual comienza a expresar transferrina. ¿Qué es la transferrina? Es una molécula, comienza a expresar un receptor para transferrina. ¿Y qué es la transferrina? La transferrina es la molécula que le da el hierro a la célula para poder iniciar el proceso de formación de hemoglobina. Sin la transferrina, esa célula no puede formar hemoglobina, por lo cual el eritroblasto basófilo no tiene nombre gratis, tiene el nombre basófilo porque todavía su citoplasma es recontra inmaduro basófilo, todavía no sintetiza ningún tipo de proteína como la hemoglobina, solamente tiene sus proteínas para sus factores estimulantes mitógenos para diferenciación o proliferación. Sin embargo, el eritroblasto policromatófilo ya tiene más cantidad de estos receptores de transferrina y comienza a tener islitas de formación de hemoglobina que le van a dar al citoplasma una característica policromatófila, o sea, va a tener diferentes colores, ya no va a ser un basófilo uniforme como en el proeritroblasto basófilo, sino va a tener varios colores, va a ser policromatófilo. Cuando pasa al estadio de eritroblasto ortocromático es cuando ya va a ser su estadio máximo de formación de hemoglobina, por lo cual va a recibir el nombre ortocromático porque ya va a tener el color correcto del prefijo latino orto, que es lo correcto entre comillas, y cromático de color. Entonces, en este estadio, no sé si lo tienen en sus tablets, de que van a ver que el color acá del eritrocito ya es similar al del eritrocito maduro, y es casi similar, o sea, ya tiene un color correcto, es ortocromático. Y como todo proceso de hematopoiesis o de maduración de una célula inmadura, va a ir siendo cada vez más pequeña, perdiendo cantidad nuclear y teniendo el citoplasma menos basófilo, o sea, más rosado, pálido o más celeste, hasta terminar siendo el eritrocito maduro. Entonces, acá dos puntos claves: el periodo en el cual los precursores son dependientes de eritropoyetina y el periodo por el cual puede comenzar a formar hemoglobina, que sería en el eritroblasto basófilo, el mayor punto en el ortocromático, y lo puede formar hasta el reticulocito. Ustedes ya saben por histología que el reticulocito es una forma inmadura, un poco inmadura del eritrocito maduro, pero que no tiene núcleo. Igual puede formar hemoglobina sin tener núcleo, porque lo que sí tiene son organelas para síntesis de proteínas. Tiene todavía ribosoma, aparato de Golgi, retículo plásmico, etc. No tiene núcleo, pero tiene todo el ensamblaje para armar proteínas. Sin embargo, el eritrocito maduro ya no tiene ningún tipo de organela para sintetizar proteínas, así que se queda con la cantidad de hemoglobina que se formó durante su periodo inmaduro. Este es un cuadro que les explica, bueno, acá primero de la derecha, los estadios en español de la maduración del eritroblasto, con lo que ya he hablado, y acá a la izquierda solamente para que tengan igual de claro que hay un periodo en el cual tiene esta célula receptor para eritropoyetina, pero lo pierde, y hay un periodo en el cual tiene receptor para transferrina desde el eritroblasto basófilo hasta el reticulocito. Después ya no lo va a tener y por ende ya no va a poder sintetizar hemoglobina. Entonces yo le pregunto, ¿el eritrocito maduro sintetiza hemoglobina? Ustedes me van a decir que obviamente es falso. Si te digo que el BFU sintetiza hemoglobina, ustedes me van a decir que es falso, porque todavía no tiene receptor de transferrina. Muy bien, entonces para eso me sirve esos conceptos. Profesor, una consulta. Entonces, el que sea sensible a la eritropoyetina no lo hace óptimo para formar hemoglobina. La eritropoyetina es un factor de crecimiento de la hematopoiesis, no tiene nada que ver con la hemoglobina. La hemoglobina es un proceso mismo de la célula. Son otros factores de crecimiento, pero no vale la pena hablarlo porque es más complejo y no tiene valor, no lo van a preguntar. ¿Ya? Solo tengan claro de que es otros factores de crecimiento que ya intervienen en el final de su maduración. ¿Okay? Entonces, ya que hemos comenzado a hablar de la eritropoyetina, ya sabemos que es un factor de crecimiento tardío, ¿no? Unilinaje comprometido de la línea eritroide, que se secreta ¿en dónde? ¿Dónde se secreta la eritropoyetina? ¿Nadie vio el video? En el tejido renal, en las células peritubulares, ¿no? O mesangiales, de los
células son las únicas que van a tener una sensibilidad al oxígeno, porque no sé si alguien sabe que el estimulante más fuerte de la producción de eritropoyetina, ¿cuál es? La hipoxemia, o sea, la baja presión atmosférica de oxígeno o sanguínea, la baja cantidad de oxígeno en la sangre. Esto usualmente es un mecanismo adaptativo que se dio a las personas que viven en la altura para compensar la baja presión de oxígeno que hay en el ambiente, y el mecanismo compensatorio funciona así. Estas células renales especializadas tienen una proteína que solamente ellas las tienen, que es el HIF1. Esta proteína tiene esta particularidad de que en concentraciones normales de oxígeno sufre el proceso de ubiquitina, nunca puedo decir esa palabra, ¿cómo se dice? Eso es lo que dijo su compañero. Son sensibles a este proceso de degradarse debido a una presencia normal de oxígeno, entonces por ende no cumplen su acción. Pero cuando baja la presión de oxígeno en esta célula, esta proteína sí puede hacer su acción, que lo que es el HIF1 es un factor de transcripción que va a estimular la producción de eritropoyetina y el factor estimulante de crecimiento endotelial. O sea, va a tener dos efectos: hacer angiogénesis, o sea, aumento de vascularidad, y aumento de la masa eritrocitaria por medio de estimulación de la eritropoiesis. Entonces, ese es el mecanismo, y espero que entiendan de que ese es el punto que tenemos que llegar en este curso: explicar estos fenómenos. O sea, cualquier persona que lea Wikipedia me puede decir que la hemoglobina sube cuando me voy a la altura y baja el oxígeno. Cualquiera me puede decir eso con un celular, pero lo que ustedes deberían poder decir es esto: ¿por qué exactamente sucede? Entonces, espero que entiendan esa diferencia, porque eso es lo que yo espero en las exposiciones, y eso es lo que se espera que puedan manejar en el curso: entender los procesos, porque cualquiera puede memorizar una consecuencia, un efecto, pero no todos pueden verbalizar, expresar, explicar un proceso. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, dando un paso atrás, ya sabemos que los eritrocitos son células anucleadas, que sobre todo su función principal, porque tiene varias funciones, es el transporte de gases o el intercambio de O2 y de CO2 para poder hacer el CO2, el desecho celular, y el O2 para hacer la respiración celular, ¿no? Para la obtención de energía. Va a tener casi el 90% de su peso seco del eritrocito es la hemoglobina, su proteína más abundante y la que le da la coloración, la cromatografía roja a nuestra visión. Se produce en la médula ósea y su tiempo de vida media es de 120 días. ¿Por qué? Porque un eritrocito que está formado adecuadamente, a los 120 días se le acaban todos los recursos para sobrevivir el estrés que vive en el cuerpo. Acuérdense que el eritrocito, al no tener núcleo, al no tener organelas como aparato de Golgi y retículo endoplástico, no puede generar ninguna proteína. Así que con lo que se ha formado al llegar al eritrocito maduro, todas las proteínas, enzimas, cosas que tiene, son las únicas que le van a ayudar a sobrevivir todo el estrés del cuerpo. El eritrocito no se puede adaptar a otros cambios por medio de la expresión genética, no lo puede hacer. Entonces, cualquier fallo en la producción del eritrocito, ya sea porque no tiene suficientes enzimas, porque tuvo un problema al fabricar su membrana, tiene un problema en la hemoglobina, va a hacer que se acorte ese tiempo de vida media, porque no va a tener las herramientas para sobrevivir usualmente 120 días de estrés. Muy bien. Entonces, ese concepto de una muerte prematura de un eritrocito antes de su tiempo de vida media es lo que vamos a llamar una eritropoiesis ineficaz. O sea, que se hizo un proceso de formación de un eritrocito de manera inadecuada. Entonces vamos a tener que el eritrocito, como ya saben, es una célula bicoide, bicóncava, ¿no? Sí entienden el concepto de bicóncavo, ¿no? Es así, ¿cierto? Y cuando yo lo veo en el microscopio, como los han visto, ¿cómo se ve? ¿No? Es un disquito con un centro pálido, ¿cierto? ¿Por qué tiene un centro pálido? ¿Por qué tiene un centro pálido? Le regalo un handshake. ¿Cómo? No te escucho. Porque no hay. ¿Por qué es anucleado? ¿Qué? ¿Por qué es anucleado? O sea, sabemos que la hemoglobina le da la característica del color, ¿no?
Entonces sabemos que en el centro hay ausencia de hemoglobina, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el centro hay ausencia de hemoglobina. ¿El oxígeno? Cuando yo veo un eritrocito de un microscopio, digamos acá arriba, ¿qué le da el color al eritrocito de la hemoglobina, ¿no? Entonces imagínense que las rayas es la cantidad, la densidad de hemoglobina que voy a ver. Acá hay bastante densidad de hemoglobina, acá también, y en la parte bicóncava hay poco. Entonces lo que yo estoy viendo en el microscopio, ese centro pálido es esta parte. Entonces el centro pálido me dice que es un eritrocito bien formado, está bien. Por lo cual cuando yo tengo una disminución de hemoglobina por problemas como deficiencia de hierro, ¿cómo le dicen a la deficiencia de hierro? Que es una anemia hipocrómica, o sea que se ve al microscopio con un centro más pálido. ¿Por qué se ve con un centro más pálido? Porque si yo bajo la densidad de hemoglobina, ¿qué es lo primero que se va a dejar de ver, digamos, coloreado? La parte del centro, o sea, se va a ampliar la parte del centro, la parte pálida. Sin embargo, si yo tengo un eritrocito que ha perdido por problemas de membrana su forma bicóncava y digamos que es así, ¿cómo yo lo voy a ver? No va a tener centro pálido y eso no es normal. Que no tenga centro pálido no es bueno, es anormal. Entonces, espero que quede bien claro eso, porque eso les va a ayudar para algunas clases que vamos a ver más adelante con respecto a trastornos del eritrocito. No tiene membrana, por eso lo he dicho. Entonces, con eso le pasamos a lo que es la serie blanca, que creo que morfológicamente ustedes van a estar o están más que listos para hacer una diferenciación de los elementos de los leucocitos. Por ejemplo, este que es un vasófilo, si no se divide, este muy bien, aprobada nuestra felicitación. Sin embargo, ahora lo que vamos a ver es sus funciones, ya que cada célula la podemos diferenciar entre sus características morfológicas, por ejemplo, los que tienen gránulos y los que no tienen gránulos, ¿no? Pero a mí me gusta más diferenciarlos por su núcleo. Tenemos que casualmente los granulocitos, los que tienen gránulos, o sea, el eosinófilo, basófilo y neutrófilo, también tienen otra característica en común, que tienen de que sus núcleos, los tres son segmentados. Entonces a eso se le llaman los polimorfonucleares también. Y a los que solo tienen un núcleo, como el linfocito y el monocito, ¿cómo le llamamos? Los mononucleares. Es una diferenciación morfológica, igual que granulocitos y no granulocitos, pero también hay que entender de que su diferenciación también puede ser por la ontogenia. Los granulocitos felizmente tienen la misma ontogenia, o sea, vienen del mismo precursor, del precursor mieloide granulocítico, de donde viene su primo, el precursor mieloide monocítico, el monocito y el macrófago, pero los linfocitos sí tienen otra ontogenia muy diferente, otro proceso de maduración y otras funciones muy diferentes que vienen de la serie linfoide, por lo cual no hay que agruparlos al menos a los monocitos dentro del mismo grupo con los linfocitos, porque sus funciones ya se van a dar cuenta que son muy diferentes. Los de la vía mieloide, tomando en cuenta los monocitos y los granulocitos, van a tener sobre todo una función efectora. Van a venir a hacer el efecto de liberación de gránulos, de proteínas antimicrobicidas o de comerse literal a los agentes extraños, a diferencia de los linfocitos que no tienen esta acción directa efectora mayormente, salvo excepciones, sino más bien tienen una función de amplificar, dirigir la respuesta inmune en el sentido que se necesita. Entonces comenzamos con los granulocitos que tenemos neutrófilos, basófilos y eosinófilos. En común es que los tienen gránulos de diferentes tipos y por eso tienen estas coloraciones diferentes. Comenzamos con los neutrófilos, pero antes de eso quiero explicar esto bien claro. Este es un esquema de maduración, sobre todo un neutrófilo, pero aplica para todos los granulocitos y aplica el mismo dogma que les digo de maduración. Siempre van a ver de izquierda a derecha. A izquierda los elementos más inmaduros, yendo madurando, como les dije, se cumple también de que la célula es grande, mientras más inmadura es, va perdiendo material nuclear, el citoplasma se va haciendo menos basófilo, hasta tener una célula más pequeña con un núcleo maduro, con una cromatina cerrada. O sea, una cromatina, un núcleo que no está en actividad, porque la célula madura no necesita tanta actividad nuclear, a diferencia de la célula inmadura que está constantemente entrando al ciclo celular, necesita
necesita que su cromatina esté abierta porque necesita transcripción de ADN, de proteínas mitógenas para poder entrar y salir del ciclo celular como se le dé la gana. Entonces ese concepto sí es muy importante. Y aquí vamos a tener el concepto que no se olviden del neutrófilo abastonado, que es un paso inmaduro previo al neutrófilo segmentado, y vamos a ver por qué es más importante. El neutrófilo segmentado representa más o menos 2/3 o 60% de los leucocitos totales, y van a ser lo que se conocen como la primera línea de defensa frente a infecciones. ¿Por qué? Ese nombre tampoco es gratis, ese nombre lo tienen porque frente a una inflamación o una infección, los neutrófilos son los que son mayormente, más fácilmente reclutados y van a tener una acción, como les dije, efectora, de tratar de destruir el microorganismo o el agente que está causando daño. Su citoplasma es ligeramente acidófilo, o sea, medio celestito, que tiene granulaciones pero que son neutras, significa que no se pintan mucho con la tinción de HIE que utilizamos. No significa que no tenga gránulos, los tiene, pero solo que no nos interrumpe ver el resto de la célula, no se pintan con nuestra tinción. Y tiene un núcleo color violeta que está unido por puente de cromatina, polisegmentado, de 3 a 5 núcleos usualmente. Y como ya les dije, son los que participan sobre todo en la respuesta a infecciones agudas, infecciones rápidas, la primera línea de defensa. Sin embargo, tenemos un concepto que son los neutrófilos en banda. Los neutrófilos en banda, como ya les he comentado o ya saben, son una forma inmadura previa a los neutrófilos maduros, por lo cual encontrar estas células en mayor cantidad de lo usual nos refleja una situación usualmente de una infección aguda muy grave. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué los neutrófilos abastonados se asocian con una infección aguda grave? ¿Alguien sabe? Es el mismo concepto que las guerras, ¿no? Cuando hay una guerra, o antes había guerras, cuando necesitaban soldados, mandaban a todos los soldados entrenados, ¿no? No sé los rangos, pero bueno, a los soldados entrenados, los mandaban. Pero cuando todos estos se morían, ¿qué pasaba? ¿A quiénes mandaban? A los que estaban en entrenamiento, a los inmaduros, a los rasos, ¿no? Como dicen, a los soldados rasos. Entonces, la médula ósea hace lo mismo. Primero envía a todos, cuando hay una necesidad de infección, primero envía a todos los neutrófilos maduros, polisegmentados, pero mientras se van acabando, va a comenzar a liberar a los neutrófilos en banda que no han terminado de madurar. Los va a liberar porque los necesita. Entonces, en el dogma de una maduración, en el esquema de una maduración, lo normal, en un contexto ahorita nosotros, siempre vamos a tener más elementos maduros que inmaduros. O sea, nuestra curva de maduración siempre va a estar tirada a la derecha. Sin embargo, en un proceso de una infección aguda, en la serie neutrofílica, al haber una mayor necesidad de liberación de estos elementos, va a comenzar a haber un aumento de las series inmaduras. Por lo cual, ese fenómeno de tener más de 500 abastonados en sangre periférica en el contexto de una leucocitosis se conoce como una desviación a la izquierda, porque están predominando los elementos inmaduros. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver de manera. Tenemos como segundos granulocitos los eosinófilos, que tienen un porcentaje mucho menor en la sangre, usualmente menos de 500 en control absoluto. Su citoplasma está repleto de gránulos que tienen una proteína muy particular que le da esta coloración naranja. No es que el citoplasma sea naranja, sino son los gránulos que se pintan de esta manera. Y su núcleo es muy similar a lo de los neutrófilos, pero la segmentación es solamente de 2 a 3 segmentos, no más. Y estas células se relacionan sobre todo con los procesos de alergias, de reacciones de hipersensibilidad y la lucha contra microorganismos multicelulares como los parásitos o los hongos. Por eso es que si un niño es un hemograma y encuentra los núcleos derivados, lo primero que le dan es su buen antiparasitario. Sin embargo, los basófilos, que tienen una presencia en sangre muchísimo menor, siendo creo máximo 200, lo normal, tienen un proceso biológico más complejo, tienen más que ver con enfermedades autoinmunes, con procesos de síndrome mieloproliferativo, y sus alteraciones funcionales se asocian usualmente con procesos de sinusitis, diabetes, varicela, etcétera, muy específico. Y la característica de los basófilos es de que no podemos ver el núcleo, no porque no tenga, porque son muy grandes, sino es un núcleo muy similar al de los eosinófilos, pero los gránulos con esta apariencia muy basófila
porque tiene un gran contenido de histamina y heparina, le dan esta característica oscura. Muy bien. Sin embargo, la molecular es un poco más complicada, ya lo veremos en la clase de química. Sin embargo, tenemos acá los leucocitos agranulados, o como yo les digo, los mononucleares, que vamos a tener dos orígenes histológicos diferentes: los linfocitos de la línea linfoide y los monocitos de la línea mieloide monocito. Los linfocitos van a ser más o menos 30-40% del diferencial de leucocitos, ¿ya? Para que tengan una referencia, porque esto no es un valor estricto. El valor estricto es por números absolutos, pero la referencia al ver un recuento diferencial es de que tiene que tener el paciente lo normal: 60% de neutrófilos, 30% de linfocitos, y el resto entre monocitos, eosinófilos y basófilos menos de 10%. Son células más pequeñas en las cuales su citoplasma ya no va a tomar tanta acción, porque estas son células que no tienen una acción efectora, no vienen a liberar gránulos, no vienen a comerse a un microorganismo, sino vienen a hacer síntesis de proteínas, de interleuquinas, de hormonas, de señalización para potenciar o amplificar una respuesta inmune, por lo cual los linfocitos, salvo excepciones, son pequeños, con un núcleo grande con respecto a su citoplasma, y su alteración, ya sea una linfocitosis, o sea, un incremento o una disminución de su número, está relacionado con procesos inmunes, ya sean infecciosos virales, infecciosos agudos, cánceres, enfermedades autoinmunes, es muy variable. A diferencia de los monocitos, que tienen un porcentaje en sangre normal menos del 10%, pero son células más grandes, con un núcleo no tan grande con respecto a su citoplasma, y tienen presencias incluso a veces de vacuola, que son esas manchas blancas que vimos en la imagen donde están todos los leucocitos. Los monocitos, al ser en la línea mieloide, sí comparten la actividad de ser efectora, de venir a comerse a un microorganismo, degradarlo o liberar gránulos para poder combatir una acción microvisible. Por lo cual son células grandes y tienen que tener un citoplasma muy grande para poder hacer esta acción de fagocitosis, de comerse un microorganismo, y su presencia en sangre elevada se asocia bastante con procesos inflamatorios como cáncer o infecciosos, pero no agudos. Acuérdense que la primera línea de defensa, ¿cuáles eran? Los neutrófilos. Ellos se asocian más a procesos más subagudos o crónicos. En pocas palabras, en Perú, monocitos elevados, proceso infeccioso crónico, tuberculosis, brucelosis, leishmania, dependiendo de la zona que estemos de Perú, o procesos inflamatorios crónicos como procesos oncológicos, como procesos oncológicos. Muy bien. Profesor, en el caso de los linfocitos, entonces, parece que no son moleculares, es que lo hacen con No, usualmente no. O sea, que el efectora es más amplio, ya lo veremos en innata. La palabra efectora es más que fagocitana. Usualmente no es salvo excepción. Bueno, entonces ya que vimos la eritropoiesis y un poquito de la granulocitopoiesis, los linfocitos tienen un proceso de maduración muy especial, ya que son parte ya no de la inmunidad innata, sino de la inmunidad adaptativa, y toman parte en lo que como humanos nos diferencia de muchos animales con respecto a nuestro sistema inmune. Entonces, estos tipos de linfocitos, ustedes saben que hay dos tipos, ¿no? El linfocito T y el linfocito B y el NK, que no vamos a hablar ahorita. Ya vamos a ningunearlo por ahí. ¿Alguien sabe por qué se llama uno T y por qué se llama B? El B creo que es de memoria. Está mal la palabra correcta. Porque madura, el T en el timo termina de madurar, y el B ¿en dónde? En el vaso nodón, en la médula ósea, en inglés, acuérdense, en español no sirve para nada. Los españoles nunca los han defendido. ¿Ya? Esa es la diferencia. Los linfocitos T terminan de madurar en el timo y los B en la médula ósea, por lo cual estos dos órganos se consideran como órganos linfoides primarios, porque ahí termina la maduración de estos dos elementos tan importantes y se encargan no solamente de que maduren de una forma adecuada, sino de procesos tan importantes como la autotolerancia, que eso ya lo vamos a ver en la clase que corresponda, que es el proceso en el cual al linfocito T sobre todo, que es el más importante, se le enseña a discriminar lo propio de lo ajeno, para que no genere una respuesta inmunoinflamatoria contra algo propio de nuestro cuerpo, que puede pasar. Y eso es el origen de las enfermedades autoinmunes, como habrán escuchado alguna vez en una noticia amarillista.
Sin embargo, como tenemos órganos linfoides primarios, también tenemos órganos linfoides secundarios, en los cuales ya no van a participar en la maduración de los linfocitos, pero van a ser sumamente importantes porque en estos órganos es donde va a suceder la presentación del antígeno, la presentación de estos microorganismos que están invadiendo nuestro cuerpo. Es donde va a comenzar a darse una respuesta inmune, ya sea en los ganglios, en las amígdalas, en las placas de Peyer, en los tejidos linfoides asociados a mucosas, en los tejidos linfoides asociados al estómago, en el vaso. Sinceramente no entiendo tu pregunta, pero no sé la fórmula, que no entiendo tu pregunta. A nivel de las hipótesis. Parece eso lo hablamos en la clase por el proceso de tolerancia, un proceso sumamente complejo que lo van a ver en una actividad, lo vamos a ver en la práctica y hay una teoría que son las finales, porque es un tema mucho más complejo, no creo que valga la pena revisarlo ahorita en la teoría, pero si tú quieres puedes irlo revisando en el CUBI. Hay un proceso de maduración de linfocitos T que cubre todo lo que es tolerancia y ¿qué será? Pues sus buenas 50 paginitas, ¿no?, de tolerancia, así que te invito a revisarlo, pero te dejo con el dato de que quizás no es el momento, si no tienes mucho tiempo para leer, no lo priorices porque va a haber un momento de leer eso, ¿ya? Ahorita es solo un concepto, es que solo es una diapositiva, es solo un concepto, es un concepto. Ya por ahora no sé qué sea en común. Bueno, me quedé en los programas linfoides secundarios que, como les repito, van a ser donde va a suceder el inicio del reconocimiento de una respuesta inmune. Eso sí, ese concepto es muy importante y obviamente todos estos temas de inmunidad, sobre todo por algo que tienen las actividades asincrónicas, estos temas de inmunidad, de inmunología son bien complejos. Por eso es que tienen las inmunoactividades para prepararlos para las últimas 3 semanas, que sí son inmunidad puramente, y ahí sí van a talear verdaderamente si es que no vienen leyendo o si no han escuchado la clase. Muy bien, ese es mi pequeño consejo. Entonces, superando esta parte de leucocitos, hablamos de las plaquetas. ¿Qué como sabemos? Las plaquetas son elementos formes porque no son células en sí, son restos citoplasmáticos o fragmentos citoplasmáticos de una célula más grande que se llama el megacariocito. El megacariocito lo que hace al madurar, primero, a partir de su precursor, es multiplicar su material genético, ¿no? El megacariocito, digamos, más inmaduro, tiene una carga genética menor a la de nuestras células somáticas, tiene 23N, 23 cromosomas, pero durante este proceso de maduración duplica, cuatriplica, hasta puede hacer su carga genética 8X, o sea 8N, hasta tener 96, no más de 96, bueno, cuatriplicar su carga genética. ¿Por qué? Porque este proceso de cuadriplicar su carga genética, al momento de hacer el proceso de la trombopoiesis propiamente dicha, que es la fragmentación de su citoplasma al adherirse a un endotelio y generar lo que son las plaquetas, le va a ser más fácil hacer producción de proteínas, de síntesis de lo que necesita para nuevamente entrar al ciclo de hacer la trombopoiesis nuevamente. O sea, al quedarse sin citoplasma se queda un megacariocito que es puro núcleo y que le facilita reconstituirse más fácilmente si es que tiene una carga genética mucho mayor, y esa característica solamente la tienen los megacariocitos, porque a nivel de la médula ósea el recuento de megacariocitos es poco, usualmente una muestra B1, 2 si es sortudo, B3, no es como vean células madre, mieloides, eritroides, que eso sí lo ven por un montón. Megacariocitos hay pocos porque tienen este ciclo que pueden reutilizarse de manera rápida. Muy bien. Entonces, las plaquetas, ¿para qué nos sirven? Básicamente tienen dos funciones. Una es para la hemostasia, que es la formación de los coágulos frente a una solución de continuidad del vaso o una pérdida sanguínea, para evitar esta pérdida sanguínea y darle estabilidad. Sin embargo, también tiene una función proinflamatoria, que vamos a ver ya en la clase de las plaquetas, teniendo una interacción con la respuesta inmune. Pasamos a la fracción líquida del plasma, en el cual va a ser constituido más del 90% por agua y un pequeño porcentaje por proteínas, como la albúmina, que son proteínas de transporte sobre todo de otros elementos, globulinas, que son parte de los anticuerpos o de las inmunoglobulinas, fibrinógeno, componente de la coagulación, y también elementos
ejemplo, sustancias que nos sirven como combustible, como la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, sustancias reguladoras como enzimas, hormonas y electrolitos para la homeostasis de todas las células organismales. Entonces, muy importante lo que les comenté al principio, no olvidar de que cuando yo tengo una muestra de sangre, si alguien ha sacado una muestra hace poco, van a saber que, por ejemplo, te sacan un tubo morado, que digamos en el consenso internacional los tubos morados tienen anticoagulante, por lo cual va a salir una muestra homogénea, en la cual a la sedimentación las células no van a estar agregadas y voy a poder diferenciar las fases si es que me es posible, ¿no? Sin embargo, si esa muestra me la sacaron de un tubo rojo, un tubo amarillo, es una prueba en la cual yo no quiero ver las células en la sangre, no es para ver el hemograma, sino es para ver la bioquímica. Por ejemplo, los elementos proteicos o no proteicos del plasma. Entonces, en ese sentido, yo quiero aprovechar el plasma y quiero que la muestra se coagule. Si la muestra se coagula, va a atrapar a todos los elementos celulares, a los eritrocitos, leucocitos, plaquetas, los va a atrapar y me va a dejar en el suero lo que es la glucosa, electrolitos, albúmina, triglicéridos, colesterol, que es lo que le conocen como un estudio bioquímico. ¿Bien? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera buscar, tengo que saber cómo voy a tomar la muestra de sangre. Entonces, la sangre tiene una función, como dije al principio, múltiples funciones que algunas son redundantes, como la función de intercambio de gases, transporte de nutrientes, regulación térmica por medio del tono vascular, regulación hormonal, ya que va a servir como medio de transporte para transportar las hormonas, por ejemplo, que se secretan en el hipotálamo para que lleguen a la tiroides, para que lleguen a la glándula suprarrenal, a los órganos sexuales, etc. La acción de la transporte oxígeno, yo creo que eso es redundante y lo vamos a ver en la clase de eritrocitos, así que por ahora lo supero. Tenemos también función defensiva por la parte de sus elementos celulares de los leucocitos, una función hemostática por medio de la acción de las plaquetas, que tienen una función de la hemostasia y los factores de coagulación y también de mantenimiento del pH. Y aquí viene un concepto que es, no es una prueba muy útil, soy sincero, la velocidad de segmentación globular, pero es una prueba que nos ayuda a entender el concepto del funcionamiento de los eritrocitos. En esta prueba lo que se hace es que se pone una muestra de sangre en la punta, digamos, de estos tubitos y se ve la velocidad en la cual se sedimenta, la velocidad de sedimentación globular. El concepto o la interpretación es que mientras más rápido se sedimente, más rápido caiga el eritrocito al fondo, es más probable que el paciente esté en un contexto inflamatorio / infeccioso. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de esto? De que los eritrocitos, cuando se encuentran, digamos, transportados en la sangre, acuérdense que son la mayor masa de la sangre, entonces es muy probable que comiencen a chocar. Pero si los eritrocitos chocan, ya comienzan a perder, o sea, se estresan y comienzan a perder sus capacidades de poder hacer su función normal, y peor, se pueden agregar y comenzar a causar una coagulación, etc. O sea, no es normal que los eritrocitos choquen. Entonces, para que no choquen, ya hay una adaptación evolutiva de que los eritrocitos van a expresar en su membrana ciertas proteínas que van a ayudarla a mantener una carga negativa, por lo cual al acercarse eritrocito con eritrocito los van a tener carga negativa y se van a repeler. Pero ¿qué pasa cuando hay un contexto en el cual el paciente tiene una gran cantidad de proteínas inflamatorias? Una gran cantidad de proteínas inflamatorias como la ferritina, el PCR, el amiloidacílico A, la toluena, componentes y complementos como C3 y furinógeno. Cuando hay un alto contenido de proteínas como estas, lo que pasa es que van a interactuar con los eritrocitos y quitarle esta carga negativa que tienen usualmente. Al quitarle esta carga negativa, van a hacer que en la muestra de la velocidad de sedimentación globular, esos eritrocitos se agreguen más rápido y por efecto de bola de nieve de masa, van a caer más rápido. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la velocidad de sedimentación globular? Que mientras más proteínas inflamatorias haya en el plasma, más rápido van a sedimentarse los glóbulos rojos y más probable que tenga una infección o un proceso inflamatorio asociado. Muy bien, esta es una prueba que la utilizan en bastantes partes del Perú porque actualmente, bueno, donde yo siempre he trabajado, siempre ha habido todo esto para pedirlo independiente, pero hay lugares que no. Entonces, te ayuda bastante esta prueba, que yo la considero una prueba artesanal, una prueba antigua, que no es de los 70, de los 80,
para ayudarte a diferenciar si un paciente estaría en un contexto inflamatorio o en un contexto infeccioso. Muy bien. Como la sangre es un elemento líquido, no se habla de tener interacciones o propiedades físico-químicas. La propiedad física más importante es la viscosidad. Por ejemplo, si esto consideramos que es una muestra de sangre normal, ¿no? Es una muestra sedimentada, ¿no? De una muestra de sangre de un paciente con una hemoglobina normal, en un paciente que tenga una menor masa eritrocitaria, o sea, una anemia, la viscosidad no va a ser igual, la viscosidad va a ser menor, y la viscosidad tiene también un factor importante en lo que ve de la coagulación. Se sabe que los pacientes que tienen una anemia severa están más propensos a sangrado que un paciente que tiene una hemoglobina normal. De igual manera, el caso opuesto, un aumento de la masa eritrocitaria por encima de lo normal, que es lo que llamamos una poligloburia o policitemia, aumenta la viscosidad en la sangre y eso permite que no circule fácilmente y es muy propenso ese paciente a hacer procesos más bien procoagulantes como trombosis o como simplemente clínica, enrojecimiento, dolores de pierna, dolor de cabeza, entre peores, ¿no? Como un infarto por miocardio o un accidente cerebrovascular. Pero al también ser un líquido que tiene solutos dentro suyo, también entra dentro del concepto de la osmolaridad. La sangre tiene una osmolaridad que tiene un rango que se va regulando según mecanismos que ya verán en fisio-renal. Que los solutos más importantes que le dan esta osmolaridad es el sodio y la glucosa. Por lo cual no sé si alguien ha tenido un familiar que a su edad adulta ha debutado en emergencia, o sea, estuvo muy mal descompensado, le dieron emergencia y le dijeron tiene diabetes, porque usualmente un aumento de la osmolaridad en estos pacientes que debutan con glucosa de 500, 600, 700 hace que las células más sensibles a estos cambios osmóticos comiencen a fallar primero, como las células neuronales. Por eso estos pacientes debutan con lo que se conoce como el síndrome hiperosmolar agudo, que es simplemente un trastorno de conciencia que se arregla fácilmente cuando le meten su insulina, ¿no? Se arregla fácilmente. Si alguien tiene esa experiencia, es fácilmente explicable. De igual manera, la sangre también tiene que regular su pH, pero este proceso del pH no lo malentiendan, o sea, no le crean a las botellas de agua que sacaron su agua alcalina, porque el pH no es algo que se tenga que corregir por nosotros. Nuestro cuerpo tiene mecanismos muy estrictos de corrección de pH que si no, no funcionan. El cambio de pH no es la causa de molestias. El cambio de pH es la consecuencia de estados críticos del cuerpo que ya ha perdido los mecanismos para compensar. Entonces, yo cuando tengo un paciente que tiene un pH muy ácido, no es porque le falte agua cielo alcalina 8.0, sino es porque está en UCI, está chocado, está séptico, está a punto de morir porque su riñón está hasta las patas. Ese es el contexto de un paciente acidótico, no de un paciente que le falta agua cielo alcalina 8.0. Muy bien. Entonces, eso es toda la primera clase. Les repito antes de que se emocionen de que esta clase es muy light, es muy breve. Y mientras vayamos avanzando, va a aumentar la complejidad de esta clase un poquito. Va a aumentar, por lo que les sugiero, lo mismo que les he dicho al principio, si no vienen leyendo, no vienen viniendo a la clase, no solo no van a entender, sino todos nos vamos a atrasar en hacer preguntas que se pueden responder viendo el video. Le digo como consejo porque ahorita bacán nos sobra tiempo, como media hora, como nunca, pero usualmente no sobra tiempo y van a ver como yo tengo la capacidad de hablar súper rápido cuando quiero, van a ver, y voy a hablar súper rápido cuando hable temas bien difíciles porque no doy el tiempo de hablar, y así voy a hablar, pero no es broma, porque a mí no me gusta hacer recuperaciones por Zoom porque uno no entran o no escuchan y es por las puras, pero hay clases que no las vamos a acabar, sinceramente, porque así de largas son. Y son temas, ¿no?, fáciles como estos que les puedo explicar en el cosito que es bien bonito, ¿no? Y son temas mucho más complicados que espero que le tomen la seriedad, porque si alguien ya le ha dicho algo en el curso, no es porque ya haya sido malo o el coordinador lo odie, es porque el curso es así. Le da una exigencia bien alta. Por ejemplo, cuando un compañero de que en histología dice que fisiología no sirve, qué gracioso. O sea, para mí histología no sirve, diría que tal vez. Pero fisiología es la base de la medicina. O sea, literal, cuando entiendes fisiología, entiendes los procesos del cuerpo, y quizás ahorita no sea tan importante, no sé, pues, ¿no? Entender la osmolaridad de la sangre, pero cuando algo cambia en la medicina, eso es lo que te ayuda a entender fácilmente.
cuando hablemos de inmunidad, van a haber muchas cosas que quizás los que vayan a hacer epidemiología, los que vayan a hacer cirugía, no les va a interesar un choto, por decir así. Pero las cosas están cambiando demasiado, las cosas cambian todos los días y sobre todo el tema de inmunología actualmente tiene una importancia sumamente, no sé, cambio de esquemas en casi todas las especialidades clínicas. Entonces, no conozco una especialidad clínica que no utilice una inmunología. Para eso tenemos que tener conceptos de inmunología. Sí, en pH entiendo la parte de los ramos, pero no llegué a escuchar la parte del pH con toda la variación. Con respecto al agua. Sí. Mi ejemplo es de que el pH no es algo que nosotros corrijamos tomando o no tomando agua, sino de que el pH tiene una regulación estricta, que la verdad no es el objetivo ahora, es como una función, porque la regulación del pH se encarga del riñón básicamente. ¿No? En fisiología renal van a ver el manejo estricto que tiene el pH, que es el renal, por medio del manejo de los riñones, aniones. Pero hay que saber que la sangre no es exenta a tener esa propiedad fisicoquímica, o sea, se afecta, va a afectar dentro de lo que es el funcionamiento del linfocito, por eso lo va a veremos en él, que hay que hacer el metabolismo. Muy bien, antes que sepan y todo, necesito que hagan grupos de sus clases prácticas y que me entreguen un papel.